Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación con la actividad Elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderás a organizar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Iniciemos con este diálogo. Hola, Rosemary, ¿ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante, Rosemary! Yo elaboraré un afiche con mi propuesta. Observa la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. Secretos para mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Luego de la asamblea me quedé muy preocupada por algunas acciones que se están realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá, investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Por ello, debemos mejorar nuestras tierras de cultivo, evitando dañar la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. Por eso debemos evitarla. Aquí comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembre la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que ésta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También considera que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos, como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Después de leer la transcripción del video que Rosemary compartirá con sus familiares y vecinos de su comunidad, responde en forma oral. ¿A quiénes estará dirigido? Está dirigido a sus familiares y vecinos de su comunidad.
¿Cuál es su propósito? Su propósito es compartir los secretos para mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. ¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? ¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? Recordemos, la propuesta que consideró Rosemary fueron las siguientes. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí desea sembrar. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos. También considera para una mejor producción de alimentos, es mejor el uso de abonos orgánicos. ¿Qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? Las razones que utiliza es considerar lo siguiente. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. La quema de residuos agrícola puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. ¿Cómo cierra su propuesta? Recuerda que si pones en práctica una agricultura, Rosemary cierra su propuesta de la siguiente manera. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Ya conoces la propuesta de Rosemary para responder a su pregunta. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora te toca a ti elaborar tu propuesta para los vecinos de tu comunidad. Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. Organiza y planifica tu propuesta. ¿Cuál es tu propósito? Aquí, en esta pregunta, debes pensar para qué quieres elaborar tu propuesta. ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Esta pregunta te permite reflexionar sobre lo que tú quieres proponer en tu propuesta. ¿Qué argumentos vas a utilizar? Aquí también vas a verificar que lo que propones sea posible de hacer. ¿Quiénes serán tus destinatarios? Como ya lo sabes, tus destinatarios son las personas a las que está dirigida tu propuesta. En este caso pueden ser tus familiares o también los vecinos de tu comunidad. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Para hablar del contenido, debes de pensar lo que vas a colocar en tu propuesta. Esto ayudará a que tus vecinos puedan mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad, así como también podrás organizar tu propuesta en forma breve y precisa, dando así algunas razones de por qué es importante que se haga lo que pides. ¿Y cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? De seguro que al escuchar esa transcripción pudiste identificar que el lenguaje que emplea Rosemary es un lenguaje formal. Guíate de las indicaciones que se encuentran debajo de cada pregunta para que así puedas saber qué responder.
Ahora veamos cómo Rosemary organizó y planificó su propuesta, respondiendo a estas preguntas. ¿Cuál es tu propósito? Rosemary nos compartió que su propósito es utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Lo que Rosemary quiere conseguir es que sus familiares y vecinos de su comunidad utilicen mejor las tierras de cultivo para que de esta manera puedan cuidar la biodiversidad, poniendo así en práctica algunas acciones que se realizan en la agricultura. ¿Y quiénes serán tus destinatarios? Rosemary nos comenta que sus destinatarios son sus familiares y los vecinos de su comunidad. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Rosemary nos comparte que el contenido de su propuesta es mencionar que los suelos son importantes porque de ahí provienen nuestros alimentos. El suelo es la base de la agricultura, por lo tanto, si el suelo está sano, produce cultivos sanos, que a su vez nutren a las personas y a los animales. Por ello, debemos poner en práctica acciones que se realizan en la agricultura sostenible para el cuidado de la biodiversidad. ¿Cómo deben ser el lenguaje que vas a emplear? El lenguaje que empleó Rosemary en su transcripción del video es un lenguaje formal. Reúne y prepara la información. Revisa todos los apuntes que has realizado a partir de otras actividades. Con ello formarás las ideas que te permitirán argumentar tu propuesta. Ahora organiza tus ideas tomando en cuenta lo siguiente. Piensa en los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta para orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Por qué medio lo compartirás? Con relación a las respuestas como resultado de tu investigación, tienes ya organizada tus respuestas finales. ¿Qué fuentes utilizarás para justificar las razones de tu propuesta? En el contenido, escribe tu propuesta acompañada de argumentos que te permitan explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad para persuadir a los destinatarios. Y también acciones propuestas. Redacta las acciones que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Ahora elabora tu propuesta. Elabora. Elabora la primera versión de tu propuesta. Ten en cuenta tu cuadro de planificación y la información que organizaste previamente. Elabora tu propuesta. Considera explicar los resultados de tu investigación e incorpora acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Justifica con razones tu propuesta basándote en fuentes confiables. Recuerda que las puedes compartir a través de un video, un audio u otros medios. Revisa tu propuesta de acuerdo con los siguientes criterios. Criterios para revisar tu propuesta. Puedes marcar con un check sí o no. Adecué mi propuesta al tema y destinatario. Adecué mi propuesta al propósito. Utilicé un vocabulario variado. Utilicé un lenguaje apropiado a la situación. Organicé información como resultado de mi investigación. Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables. Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión. Si lo hiciste, colocarás un check en cada uno de los criterios.
Después de revisar tu propuesta, envía a tu profesora o profesor una foto para que te oriente en tu trabajo. Puedes mandarla por WhatsApp o correo electrónico. Elabora la versión final de tu propuesta, incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Evalúa tus aprendizajes. Elaboré mi propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Aseguré que mi propuesta comunique mis ideas de manera clara y precisa. Lo logré, lo estoy intentando o qué necesito mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.